Hola chicos, buenas tardes para todos. Vamos a dar comienzo a la clase número 7 de técnicas especiales o específicas, en la cual vamos a ver en forma conceptual la palabra absorciometría, es decir, cómo hace el equipo con la radiación. Vamos a repasar algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta y en consideración dentro de este método de sintométrico. Vamos a ver las áreas de estudios, cuáles son las áreas de estudios que se realizan. Después vamos a ver, también vamos a ver el cálculo y vamos a terminar la clase con los procesos óseos patológicos, es decir, patología del tejido óseo, haciendo un resumen de las más características, ¿sí?, de ellas. Así que vamos a comenzar con la palabra absorciometría. Dice así el slice: la densitometría ósea mide la cantidad de radiación absorbida por el segmento estudiado, calculando la diferencia entre la radiación emitida por la fuente y la recibida o captada por el detector de fotones, ¿sí? Y acá lo vemos en la diapositiva. Esta es la RE, es la radiación emitida, menos la radiación recibida, va a dar origen a el valor de la radiación absorbida. Y pusimos algún ejemplo como para que me entiendan. Si la radiación emitida, que va a ser aquella, repito, que va a ser aquella radiación emitida por la fuente, sería, por ejemplo, de 20 kV, y la radiación recibida es de 5, la que se va a absorber es de 15. Así de sencillo. RE, RR, RA. Radiación emitida, radiación recibida y radiación absorbida. Repito, este método mide, estoy leyendo la diapositiva, la cantidad de radiación absorbida por el segmento estudiado. Sea, por ejemplo, cuello femoral, columna, parte distal del antebrazo, muñeca, etc., ¿sí? Y va a calcular la diferencia entre la radiación que fue emitida por la fuente y la recibida o captada por el detector de fotones. Esa radiación absorbida me da un valor, y ese valor el equipo lo necesita para hacer la siguiente ecuación o el siguiente cálculo. Dice, la radiación absorbida más el contenido mineral óseo, que es aquel valor que saca de acuerdo a la edad, sexo, peso del paciente a través de una tabla, lo va a dividir por el área estudiada y me va a dar como resultado la densidad mineral ósea en gramos sobre centímetros cuadrados. Entonces, acá nos encontramos con otros dos conceptos. CMO, contenido mineral óseo. DMO, densidad mineral ósea. Entonces, el cálculo del equipo, recuerden que habíamos dicho que era un método cual y cuantitativo, que realizaba un cálculo que era el valor de la densidad mineral ósea. Y ese valor de la densidad mineral ósea, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, en la clase número 6, podía estar dentro de un rango de valores normales o patológicos, ¿sí? Habíamos visto normal, osteopenia u hipocalcemia, osteoporosis y osteoporosis grave o agravada por presencia de fracturas. Entonces, ¿cómo hace el equipo para calcular la densidad mineral ósea en gramos sobre centímetros cuadrados? Una vez que obtiene la radiación absorbida, se lo suma al contenido mineral óseo y lo divide por el área estudiada. Este tema de valor que está dentro de unos parámetros normales o no. ¿Estamos de acuerdo? También va a existir radiación dispersa. La radiación dispersa o secundaria es excluida al máximo a través de, como en radiología convencional, los colimadores de los haces de los rayos emitidos. Y acá decimos de baja y de alta intensidad en el método densitométrico. Cada equipo o cada densitómetro va a emitir dos haces de rayos de RX de distintos, vamos a denominarlo así, distintos niveles de energía. Uno de alta energía, que va a estar alrededor de los 140 kV, y otro de baja energía, que va a estar alrededor de los 100 kV. ¿Sí? Bien. Y hablando de esa cantidad, de esa energía absorbida, volviendo a hablar del tema, ¿no? De la cantidad absorbida, vamos a decir que esa absorción o esa absorciometría o ese valor
va a depender fundamentalmente de 3 factores no elocuentes o de 3 características fundamentales. Una es la cantidad de energía emitida por la fuente, es decir, es la cantidad de técnica que nosotros le vamos a implementar. Siempre van a trabajar los haces de rayos X, ¿sí? de niveles de energía. ¿Sí? Van a trabajar. Puede trabajar uno si colocamos un valor alto o el otro de baja energía si colocamos un valor bajo. Entonces, dependiendo de la cantidad de energía emitida por la fuente, la naturaleza del material atravesado y el espesor mismo del material, va a dar el valor puro y exclusivo de esa cantidad de energía absorbida. Entonces, pregunta de examen. ¿De qué 3 características fundamentales va a depender la cantidad de energía absorbida? Respuesta. De la cantidad de energía que va a ser emitida por la fuente, de la naturaleza del material atravesado, que no es lo mismo tejido óseo, magro, graso, etc., y del espesor del material. No es lo mismo estudiar la absorciometría de un segmento, por ejemplo, de la cabeza femoral, ¿sí? Del cuello anatómico, por ejemplo, de la cabeza femoral, que de la parte distal del antebrazo. ¿Se entiende? Son espesores totalmente distintos. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo y lo tienen que saber. Y después, con respecto a las áreas de interés a estudiar, y también tener en cuenta, pusimos acá, tomamos nota, porque les voy a ir diciendo como para que vayan tomando nota, y lo vamos a dividir pura y exclusivamente en 5 partes, y decimos así, áreas a estudiar, esperen que me vaya acordando, ponemos 1, fémur, entre paréntesis, hueso cortical. Se estudia el cuello del fémur, trocante mayor y también un ángulo que es el ángulo de Ward. ¿Sí? 2. Ponemos columna lumbar, entre paréntesis, hueso trabecular. Vamos a estudiar por general de L1 a L5. Dije 1, 2, dije 3. Cuerpo entero, es decir, acá podemos estudiar y hacer un barrido cabeza, tórax, abdomen, pelvis y miembro. ¿Sí? 4. Antebrazo barra muñeca. Y lo vamos a dividir en 3 partes. Extremo de tercio distal. Ahí vamos a estudiar el hueso cortical. Extremo de tercio medio distal. Vamos a estudiar ambos. Y el tercio ultradistal trabecular. Entonces, repito, en el 4 que ponemos antebrazo barra muñeca, son 3 extremos. Y lo dividimos cada extremo en un tercio. Tercio distal, cortical. Tercio medio distal, ambos. Y tercio ultradistal, hueso trabecular. Y mencioné 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos composición corporal. ¿Sí? Composición corporal. Y acá vamos a hacer un estudio de estudios previos. Esto que les fui como dictando para que ustedes tomen nota, déjenlo aparte y ténganlo en cuenta para un poquitito más adelante. Son las áreas de intereses a estudiar. No es necesario que se lo sepan de memoria. Sí les voy a preguntar, por ejemplo, en el hueso, en el fémur, por ejemplo, ¿qué hueso se estudia? Hueso cortical. En la lumbar, ¿qué tejido se estudia? Trabecular. ¿Se puede hacer estudios de antebrazo y muñeca? Sí. ¿En cuántos tercios se divide? Así, preguntas puntuales. ¿Se puede estudiar la composición corporal? ¿Se puede estudiar el tejido graso, el tejido magro? ¿Se puede estudiar a nivel de todo el organismo? Sí. ¿Se puede ¿Se puede comparar con estudios previos? Sí. Bueno, todas esas preguntas así puntuales que puede llegar a ser. ¿Sí? Bien. Y eso con respecto a conceptos varios. Dentro del método sintométrico, en varios
en la consola o mismo en los informes nos podemos encontrar con este tipo de conceptos. ¿Qué significa etaria, etnia, CMO, DMO, DPH? Y dos valores, ¿sí? El valor de Z-score y el valor de T-score, o sea, Z-score y T-score. Bueno, etaria. ¿Qué significa la palabra etaria? Etaria significa pacientes o personas en igualdad de la franja de edad. Es decir, son personas que comprenden a una franja de edad determinada o predeterminada. Etnia es un grupo de, yo digo pacientes, es un grupo de personas que tienen la misma raza y cultura, ¿sí? Étnicos. Etaria y etnia, esa es la diferencia entre conceptos, ¿sí? CMO, como vimos antes, contenido mineral óseo. DMO, densidad mineral ósea. DPH va a ser otro parámetro que el equipo toma para poder, con respecto a este parámetro, sacar el Z-score y el T-score. El DPH es la densidad mineral promedio de los huesos, ¿sí? Densidad DPH, repito, densidad mineral promedio del hueso, densidad promedio del hueso. Y con ese valor el equipo va a poder llegar a dar otros dos. El Z-score es con números de niveles de DPH en pacientes premenopáusicos. Es decir, con ese número, con ese valor de densidad mineral promedio del hueso, el Z-score va a ser el que va a sacar un promedio con respecto a los pacientes premenopáusicos. Y el Z-score va a hacer una comparación, una vez que tenga el DPH, con el T-score, con el Z-score, repito, número de niveles de DPH en pacientes premenopáusicos. Y una vez que tengo el DPH, en el T-score o en el T-score, hace la comparación de niveles de pH entre pacientes sanos de 30 años y lo compara con pacientes postmenopáusicos. Esos son los conceptos varios en síntesis que tienen que saber para manejar este método densitométrico. Etaria, etnia, CMO, DMO, DPH, recordemos, Z-score y T-score. Bien. Después cuando veamos consola, vamos a ver que los valores están, ¿sí? Perfecto. Y con respecto a la patología del tejido óseo, acá me voy a explayar un poquito porque es un tema que a mi consideración me parece importante. No quiero que, por supuesto que quiero que estudien todos y me gustaría que todos lo estudien y lo sepan, pero simplemente la clasificación de la patología del tejido óseo en estos 4 grupos: neoplásicos, infecciosos, degenerativos y vasculares. Yo me voy a explayar en algunos para que aquel que le interese más lo puedan anotar o tomar apuntes, ¿sí? Voy a dar algunos de los ejemplos. En patología del tejido óseo, por ejemplo, neoplásico. Neoplásico significa nueva formación. Y lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Yo les hice esta flecha para que ustedes vayan haciendo un cuadrito. Dos grandes grupos. Los benignos y los malignos. Dentro de los benignos podemos poner, por ejemplo, el osteocondroma, el osteoma y el osteoma osteoide. Son 3 que puse, ¿sí? Y dentro de los malignos, el osteosarcoma, que por general se llama malo porque degenera y rompe. Osteosarcoma, siempre cuando vean la palabra sarco, se refiere a malignidad. Osteosarcoma que degenera y rompe. Y también el mieloma múltiple, que es otra patología afectiva del tejido óseo con respecto a las neoformaciones. En las partes de tejido infeccioso colocamos una de las más comunes, que es la osteomielitis, ¿sí? Que es la infección del tejido óseo. Puede ser por una causa intrínseca, es decir, desde adentro, o extrínseca, desde afuera. Y otro, osteitis. Después existe otra osteitis que es osteitis deformante y fibroquística, que por general
es, se llena el tejido de quistes y tejido fibrótico, entonces eso debilita el hueso y lo deforma. Osteitis, entonces mencioné, osteomielitis y osteitis. Entre paréntesis, si quieren poner deformante / fibroquística. Con respecto a los degenerativos, vamos a poner 4. Vamos a poner osteomalacia, que es una patología degenerativa que está en relación y tiene que ver con el cartílago, ¿sí? Osteopenia, entre paréntesis hipocalcemia. Osteoporosis, que ya la vamos a desarrollar y después la vamos a repasar, ¿sí? Osteoporosis. Y otra patología que se denomina osteopetrosis, que es como si fuera lo contrario a la osteoporosis. La osteopetrosis tiene una definición, que ahora voy a dar algunas de las definiciones, que es cuando se produce más calcio de lo que tiene que tener el organismo. Entonces se puede llegar a producir una patología. Y después, por último, los vasculares, que los vamos a dividir en, por ejemplo, menciono 2, osteocondritis y osteocondrosis. La osteocondrosis afecta al cartílago vascular. Y la osteocondritis es una patología avascular, es decir, sin vascular, sin vascularización. Es decir, que por una causa desconocida, ¿sí? Por ejemplo, en medicina se denomina idiopática, cierto tejido óseo, por ejemplo, dejó de recibir vascularización. Entonces, puede llegar a producir un infarto óseo. ¿Estamos? Entonces, por razones osteocondríticas que son avasculares, se dividen en distintas etapas, por si lo quieren anotar. Son 4. Una la vamos a denominar etapa isquémica, ¿sí? Es decir, que se seca y se prepara para romper. Otra que se denomina de fragmentación, otra se denomina de reabsorción y otra se denomina de revascularización. Es decir, que hace un ciclo. Isquemia, fragmentación, reabsorción y revascularización, ¿sí? Bien. Las patologías más frecuentes del tejido óseo ya se las mencioné en relación a la clasificación con respecto a esta clasificación, quiero decir, neoplásicos, infecciosos, degenerativos y vasculares. Les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el mieloma múltiple, que lo mencioné, es una neoplasia maligna que está relacionada con la médula ósea, ¿sí? Y está compuesto por células que son células plasmáticas que van a destruir al tejido, sobre todo de los huesos planos, causando o pudiendo causar como consecuencia, ¿no es cierto?, dolor, fracturas y hasta deformidades esqueléticas. La osteomalacia es un proceso anormal, vamos a poner laminar de la matriz ósea causada por pérdida de calcio. La osteomielitis, ¿se acuerdan que la mencioné como infeccioso? Vamos a poner que es una infección focal o general del hueso, o sea, puede ser en un sector o puede agarrar todo el hueso, por ejemplo, si se trata de un hueso largo, ¿sí? Implica la médula ósea, está causada al ser infeccioso, ¿no es cierto?, por bacterias que son introducidas al organismo, por ejemplo, a través de estas de las causas extrínsecas que decía, a través de un traumatismo, fractura expuesta o cirugía, etc. Ya sea por traumatismo, por cirugía, por extinción, o la infección de la zona continua o transmitida por vía hemática también. Eso también me acordaba. Tumor, había dicho, o proceso neoplásico maligno, osteosarcoma. Decimos, tumor es un tumor maligno óseo formado por células que se denominan células, no quiero estar en detalle si no nos vamos por las ramas, pero se denominan células anaplásicas. Es también conocido con el nombre de sarcoma osteogénico, es decir, que es lo mismo decir osteosarcoma que sarcoma osteogénico. La osteitis, yo dije osteitis, osteomastoide y demás antes, ¿no? Pero osteitis es la inflamación del hueso causada por una infección, o sea que una osteomielitis también puede causar una osteitis, ¿tá? También llamada deformante o fibroquística, y acá también está relacionada a la enfermedad de Paget, ¿sí? Que el tejido que se forman, para que me entiendan, una sustitución del tejido normal
por cavidades quísticas y tejidos fibrosos. Por eso se denomina fibroquísticas. Y bueno, ¿y qué más les quería decir? Así mencionando algunas definiciones de los ejemplos que les mencioné. La osteopetrosis. Esto es importante. La osteopetrosis es el trastorno hereditario que va a ser caracterizado por un aumento generalizado de la densidad ósea. Por eso dije, es al contrario de la osteoporosis. ¿Sí? Repito, trastorno hereditario que va a ser caracterizado por un aumento generalizado de la densidad ósea, posiblemente que esté causado por una insuficiencia o una insuficiente resorción ósea. ¿Se acuerdan la resorción ósea que lo vimos? Como consecuencia de una deficiencia de los osteoclastos. Entonces los osteoclastos comienzan a trabajar mal, no se produce la resorción ósea que se tiene que producir y el hueso actúa en demasía, para que me entiendan, ¿sí? Entonces, dije, causado posiblemente por una insuficiencia de resorción ósea, como una deficiencia o un mal trabajo de los osteoclastos. Se clasifican fundamentalmente esta osteopetrosis en dos grupos. Uno que se denomina proceso autosómico recesivo y otro que se denomina proceso autosómico dominante. El recesivo, por así decirlo, es el más leve y el dominante es el más... perdón. El recesivo es su etapa más grave y el dominante es su etapa más benigna. ¿Sí? Bien. Esperen que... Sí, lo dije bien. Proceso autosómico, entonces, recesivo y proceso autosómico dominante. El primero, que es el recesivo, es su etapa más grave. ¿Por qué decimos así? Porque origina lo que se denomina obliteración. ¿Sí? Oblitera, es decir, que achica. Obliteración o falta de espacio en la cavidad de la médula ósea, lo que puede producir anemia, que es una anemia grave, deformidades marcadas en el cráneo y compresión de los nervios craneales. Y en su parte o en su versión, por así decirlo, más benigna, se denomina proceso autosómico dominante y da lugar a estatura baja, huesos frágiles y una gran preponderancia a procesos infecciosos del tejido. Bueno. Patología del tejido óseo, entonces, 4 grupos: neoplásicos, infecciosos, degenerativos, vasculares. Los ejemplos más comunes que les di y algunas de las definiciones que les mencioné para que tengan en cuenta, si quieren, por supuesto, toman apuntes y lo estudian. Igual voy a focalizar pura y exclusivamente en la clasificación, que es esta que está acá, y algún ejemplo. ¿Estamos? Así que bueno, damos fin a la clase número 7 de técnicas especiales o específicas. Espero que cierre acá, como siempre les digo. Les mando un abrazo y un saludo para todos, chicos.